Entonces yo pues a la base hecho le pongo nomás a cualquier cosa y hago disparar la regla y ya tengo la contradicción cliente-regla. Entonces ahí salió la idea, pues, usando el modus ponens, ¿no? De que, bueno, en realidad, para que la cosa funcione se debe utilizar los hechos nativos, ¿no? O los hechos directamente, ¿no? Los facts, ¿no? Es decir, las variables que no son determinadas por nadie. Entonces, de ahí salimos que solo el cliente le puede dar valores a los hechos nativos. Y con eso evitamos la contradicción cliente-regla. Pero más adelante vimos que también se podía generar una contradicción regla-regla. Entonces, la contradicción regla-regla haría que se definiría que hay un falso, digamos, hay una contradicción en la misma base de conocimiento. ¿Sí? Y al haber una contradicción en la base de conocimiento, entonces se dice que la base de conocimiento es inconsistente, ¿no? Dicho de otra manera, la base de conocimiento no es confiable o, si quieren, que no sirve, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto y todos nos basamos en un dibujo que parecerá una ridiculez, jóvenes, que es el grafo de dependencia, ¿no? El grafo de dependencia. Jóvenes, los hechos nativos, por ejemplo, los hechos nativos, al no ser determinados por nadie, mucha gente grafica, y me parece excelente, jóvenes, que dependen del cliente, ¿no? Depende del cliente. En sí vamos a hacer ahorita esa partecita, quería avanzar, y de paso les muestro cómo muchos usuarios, muchos shells muestran gráficamente al ingeniero del conocimiento, le muestran gráficamente, solo por, qué sé yo, por buena gente, ¿no? Le muestran que los hechos nativos dependen del cliente. Muy bien, avancemos un poquito. Vamos ahora a ver lo que dice Wikipedia, lo que dicen los libros, o si quieren los libros overview, que yo le digo, o sea, los artículos overview que uno lo lee, ¿no? Para tener una noción, digamos, ¿no? ¿Qué es el forward chain? Algoritmo progresivo, encadenamiento hacia adelante, bla, bla, bla. Ellos parten de los hechos nativos, de los hechos, para llegar a la conclusión, ¿no? A las metas naturales. Dice eso, ¿no? Dice eso. ¿Y será cierto? Sí, es cierto, es cierto. Pero si a mí me lo explican así, bueno, y me digan, escribe el algoritmo forward chain y estoy muerto, ¿no? No sé cómo diablo voy a escribir el algoritmo forward chain si me explican así nomás. Para empezar, no me mencionan el grafo de dependencia. Primer gran error didáctico, ¿no? ¿A qué se refiere que parte de los hechos y llega a la conclusión? Progresivo, hacia adelante. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, veámoslo. Hola, hola, ¿se escucha bien, joven? Por favor, contésteme. Que estoy traumado, joven. Se escucha bien. Se escucha, Sí, gracias. se escucha. Gracias. ¿La imagen también está bien? Sí. Sí. Sí, está bien la imagen, perfecto. Muy bien. ¿Ok? Entonces, vamos directo al grano, que ya ha perdido mucho tiempo. Entonces, vamos a ver esto, vamos a ver el FWS, el FWS y el grafo de dependencia. El grafo de dependencia. El grafo de dependencia. Bueno, vamos a poner este ejemplito. Tomemos el siguiente. Ponemos el siguiente grafo. Voy a inventar mejor. Bien. ¿No? Voy a hacer bien bonito mi grafo porque me conviene. No importa, joven, si es feo, no pasa nada. Pero está haciendo bonito por razones didácticas. ¿Sí? Okay. A ver, aquí está.
Tomemos este siguiente grafo. Ok. Si a mí me piden reconstruir la base de conocimiento, no puedo hacerlo. No puedo reconstruir la base de conocimiento a partir del grafo. ¿Me hago entender? Obvio, ¿no? Obvio, jóvenes, ¿no? A partir del grafo, yo no puedo reconstruir la base de conocimiento. Porque para empezar aquí se muestran solamente variables. ¿Sí? Se muestran solamente variables. Además, no sé los valores. Pueden haber varias reglas que de E vayan a G, de E vayan a F, varias reglas, ¿no? Que tengan a E en la premisa y a F en la conclusión. Entonces, yo no puedo reconstruir del grafo, no puedo reconstruir la base de conocimiento. No puedo hacer. ¿Sí? Le decía, voy a aprovechar esto, que muchos shells con aspectos ilustrativos nomás ponen al cliente acá y lo muestran que él está dándole valores al texto, ¿no? Es decir, A, B y C dependen del cliente. Los valores de A, B y C dependen del cliente. El valor de B depende de la variable A y de la variable B. E depende de B y de C. O dicho, B determina E, C determina E, o deriva, ¿no? B deriva E, C deriva E. Bueno, ya lo sabemos esto de los E. Son palabritas más, palabritas menos. ¿Sí? Tengo una persona en sala, esperen un ratito. Ok. Muy bien. Ahora, pero yo, para entender esto de grafos, si me hablan de grafos, yo podría crearme una base de conocimiento ficticia. ¿No? La base de conocimiento original no la voy a poder reconstruir, obviamente. Pero puedo reconstruir una regla, puedo reconstruir una base de conocimiento donde cada arista va a ser una regla. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 7 reglas acá para construir. 7 reglas. Quiero poner una sola meta de más bonita, que no sea tan larga. No importa, ahí está. Quiero quitarle esta de acá. Para que no sea tan larga. Entonces me voy a construir mi regla, quiero hacerla porque me conviene para hacer esto ya tipo esto. Entonces, voy a hacer, ¿no? Voy a hacer academia. Regla 1. Esta regla ya es ficticia, esta base de conocimiento, o sea, este conjunto de reglas ya es ficticio, porque no está exactamente. Entonces voy a hacer esta lista. Entonces, me lo invento. Si D igual a 0, entonces F igual a 0. Cuando yo trabaje con este tipo de ejercicios, si yo quiero comprobar o experimentar, etcétera, con las preguntas que me van a hacer sobre el grafo, me creo una base de conocimiento ficticia. Una base de conocimiento ficticia. Y simplemente lo que hago es cumplir con las dependencias. Y le pongo 0, ¿no? Puede ponerle cualquier valor, pero es mi costumbre ponerle 0. Si D igual a 0, entonces es igual a 0. Ya tengo esta lista. Esta lista, regla 2 sería si E igual a 0, entonces G igual a 0. Estoy haciendo esta lista. E determina G. E determina G. ¿Se está entendiendo? ¿Jóvenes? Sí, se entiende. ¿Por ahora? ¿Entiendes? Vamos a ver con el otro nivel, L3. Dice si A igual a 0, entonces D igual a 0. Es fácil porque ahí está la flecha, ¿no? Entonces no tengo nada que trabajar, ¿no? La L4. Si D igual a 0, entonces D igual a 0. Esa es la flecha. Bueno, y las otras dos que me faltan, diríamos si me faltará si D igual a 0, entonces E igual a 0. L6, lo voy a poner por acá porque no me da el espacio, sería si C igual a 0, entonces E igual a 0. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestra base de conocimiento ficticia, ¿no? Eso solo me sirve para probar el grafo, porque obviamente yo no puedo reconstruir el grafo. ¿Sí? No puedo reconstruir el grafo. El forward chaining parte
parte de la meta para llegar a la conclusión. ¿Sí? Voy a copiar el grafo acá, bueno, porque lamentablemente tengo una pizarra muy pequeña, aquí tengo estoy copiando el grafo, no estoy haciendo nada extraordinario. Y fíjense que lo hemos dibujado por niveles, ¿no? El grafo lo hemos dibujado por niveles. Claro, el grafo o una red como esto puede ser dibujado como uno quiera, pero no tiene sentido, jóvenes, ¿sí? Porque esto es algo para que nosotros, es algo didáctico, algo que necesitamos nosotros para hacer nuestro trabajo. Entonces debemos dibujarlo por niveles, ¿no? Ok. Tomemos entonces el forward chaining, parte de la conclusión para llegar, pero parte de los hechos para llegar a la conclusión. ¿Cierto? Entonces, forward chaining, dice, ¿no? Entonces Wikipedia o librito o artículos overview que le digo, ¿no? Entonces parte de los hechos para llegar a la conclusión. Conclusiones, ¿no? O sea, las metas naturales. ¿Cuáles son las metas naturales ahí, obvio? Aquí no tanto hay. ¿Se ve? ¿No tengo el brillo? Nativos, ¿no? Me contó nativos, pero se dicen hechos nomás, ¿no? No necesitamos tener un nativo para llegar a la conclusión, o sea, las metas naturales. Ok, ¿será cierto? Veámoslo. Comencemos con el primer ejemplo. ¿Sí? Vamos con el primer ejemplo. El primer ejercicio. Vamos directo al ejercicio y lo vamos a analizar y vamos a decir que es cierto. ¿Ok? Las pasadas, bueno, van a hacer que se avance, al menos se avance, como mínimo, se avance un nivel en el grafo. Pero veámoslo ahorita. La pregunta es, a ver, ¿cuántas pasadas como mínimo? ¿Cuántas pasadas como mínimo realizará el FWC? ¿No se entiende mucho? Supónganse que ustedes son el forward chaining. Ustedes son el forward chaining. Y como todo trabajador, digamos, quiere trabajar lo menos posible, pues, ¿no? Como cualquiera, uno quiere trabajar lo menos posible. ¿Cuántas pasadas como mínimo realizará el forward chaining? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿cuántas? La cantidad de los hechos nativos, ¿puede ser? ¿Cómo? La cantidad de veces de los hechos nativos. No, no necesariamente. Piensen, ¿cómo digamos, ustedes digamos, son el forward chaining, ¿no? Y ustedes, digamos, ustedes son el forward chaining y quieren trabajar lo menos posible. Claro, mientras más pasadas tengamos, pues más trabajo, pues bueno. Cada pasada es un martirio, ¿no? Porque tengo que recorrer todas las reglas no marcadas, o sea, tengo que repasar todas las reglas no marcadas. Entonces, quiero hacer pasadas, quiero hacer la mínima cantidad de pasadas. ¿Sí? Entonces, yo como forward chaining, ¿qué haría? A los hechos nativos le pondría valores para que nunca disparen, ¿o no? Porque sé que si las reglas disparan, o sea, me aumentan la base de hecho, no todas las veces, ¿no? Pero la mayoría de las veces me aumentan la base de hecho y eso me hace realizar otra pasada. ¿Se recuerdan? Hola. Sí. Entonces, yo quiero hacer la cantidad de pasadas, la quiero hacer así como el algoritmo como lo tenemos, ¿no? La cantidad mínima de pasadas, porque si cada pasada, si yo soy el trabajador, soy el forward chaining, voy a trabajar más veces, pues mientras más pasadas tenga, tengo que trabajar hartísimo. Entonces,
¿Qué me conviene a mí a realizar la primera pasada? Yo soy el forward chain. No quiero trabajar. Que ninguna regla dispare, ¿no? Que ninguna regla dispare. ¿Sí? Que ninguna regla dispare. O sea, así solo hace una pasada. así solo hace una sola pasada. Entonces, como mínimo, ¿cuántas pasadas voy a hacer? Una. Una. ¿Se entendió, jóvenes, todos? Aquí Alejandra me está contestando todo. ¿Todos los demás qué dicen? ¿Qué opinan? Como mínimo, una pasada. ¿Sí? Una pasada. Si no se entiende, hagan que su base hecho con la regla, hagan que su base hecho, digamos, la podemos hacer vacía la base de hecho. Al hacer la base hecho vacía, hacemos una pasada y ninguna regla dispara. ¿Ok? Hacemos una base hecho vacía, por ejemplo. Entonces, sí o sí realizamos una pasada, pero ninguna regla va a disparar. Como ninguna regla va a disparar, entonces, hice mi pasada y como la base hecho no creció, me voy a mi casa, pues entonces hice una sola pasada. O, si la base hecho no es vacía, puedo darle valores, por ejemplo, a los hechos que nunca disparen. ¿Cuáles son los hechos nativos ahí? Por molestarlos ya, jóvenes. La respuesta es muy obvia, pero por molestarles. ¿Cuáles son los hechos nativos? ABC. ABC. Por ejemplo, le pongo A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. ¿Qué va a pasar? A igual a 1, ninguna regla va a disparar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas pasadas como mínimo realiza forward chaining? Una sola pasada. Una pasada. Y lo aplicamos ¿por qué? Entonces, la respuesta sería una pasada. Respuesta, una. Una pasada. Esta es la respuesta como mínimo, ¿no? Una sola pasada. ¿En qué caso realizará una sola pasada? Bueno, cuando, en definitiva, ¿no? Al realizar esta pasada, al realizar la primera pasada, ninguna regla dispara. Ninguna regla dispara, ¿no? Dispara. ¿Ok? Ya puedo ponerlo por que la BH, la base de hecho sea vacía, por ejemplo. Bueno, que estamos aquí, la BH vacía. O valores en los hechos o valores en los hechos nativos, obviamente, ¿no? Los hechos que hagan que no dispare ninguna regla. ¿Sí? Entonces, al realizar esta primera pasada, ninguna regla me dispare. Si ninguna regla me dispare, la base de hechos no crece. Y por tanto, me voy a mi casa, yo como forward chaining feliz. Si fuese un trabajador, digamos, ¡wow, qué belleza! Me dicen, bueno, señor, váyase a su casa, ya terminó usted su trabajo, belleza, me voy a mi casa. Ahí está. ¿Alguna preguntita? ¿Se entendió? Entonces, como lo tenemos el forward chaining, jóvenes, entonces el forward chaining mide su rendimiento en algo horrible, ¿no? Que son las pasadas. ¿Cuántas pasadas hace, digamos, no? ¿Cuántas pasadas hace a la base de conocimiento? Porque, claro, el forward chaining no es un algoritmo muy vivo, digamos, es un algoritmo de fuerza bruta, ¿no? Le agarre y es lo que dispare, lo que pueda disparar y sin querer queriendo va a llegar a la conclusión. Muy bien. Ahora, cambiamos la pregunta. ¿Cuántas pasadas como máximo realizará el forward chaining? Serían 6. Ajá, vamos a ver. Entonces, le cambio la pregunta. ¿Cuántas como máximo? Ahora sí, como máximo. Quiero que sea como máximo. ¿Ah? Como máximo. Realizará en todo momento. La compañía dice 6 pasadas. En el anterior de los mínimos también
Eh, podemos dar un valor conveniente también que haga disparar la conclusión en una sola pasada. También, ¿no? Podría ser que sin querer queriendo dimos valores a los hechos y justo en la primera pasada encuentra la conclusión. Puede ser. Si las reglas están acomodadas de alguna forma, no sé si tiene la suerte de forward chaining. También puede ser que llegue a la conclusión, ¿no? Y que vaya disparando como en escalera, ¿no? Ah, sí, como escalera llegue hasta la meta, ya, ¿no? Si es un algoritmo. Sí. Pero en definitiva, no importa cómo lo veamos, es una pasada como mínimo, ¿no? Y como máximo, ahora tomemos la situación diferente. Supónganse que ustedes son el jefe del forward chaining y dicen, este tipo es un vago, quiero hacerlo trabajar lo máximo posible. ¿Mm? O sea, quiero que el tipo este trabaje lo más que pueda. Y ahí vamos a ver lo que dice, ¿no? Parte de los hechos para llegar a la conclusión. Es cierto, pues es verdad. Lo que tenemos que hacer, jóvenes, es que él avance un nivel en cada pasada. O sea, que no agarre y se vaya, digamos, haga disparar D y F directamente ahí en el grafo que lo ven, ¿no? D y F o E y G. Queremos que él avance un nivel en cada pasada. Es decir, el nivel ABC, pónganlo como nivel 1. D y E, el nivel 2. F y G, el nivel 3. Entonces, en la primera pasada quiero que máximo camine hasta D y E, o sea, que unifique D y E, o D o E, I o E. Y estando en el segundo nivel, en la siguiente pasada, recién vaya a FG. ¿Lo hacemos? Miren, lo vamos a hacer. ¿Sí? Aquí lo hacemos al ladito. Entonces, queremos que el forward chaining vaya un nivel a la vez. O sea, parte de los hechos. Obvio, porque el cliente le va a dar valores a los hechos y nosotros vamos a hacer que el forward chaining unifique D y E. Unifique D y E. Solamente eso. Lo máximo que puede unificar son estos niveles. La siguiente vez va a unificar este y G. Miren. Hagamos base hecho. Ustedes ya conocen el forward chaining. El forward chaining es sencillo. Inventemos una base hecho. Base hecho A igual a 0. Le estoy dando valores solo a los hechos nativos. C igual a 0. No tengo por qué darle valores a todos los hechos. No tengo por qué darle a todos los hechos. El cliente, que es el que depende de estos valores, el cliente, si él quiere, le da valores, si no dice cancelar, ignorar, no sé. ¿Cuál es el valor de A? 0. ¿Cuál es el valor de B? No molesté, dice, no lo sé, no quiero darle valores, no sé o no quiero darle valores. Y C, 0. Comencemos a ver. Base de hechos inicial, comencemos nuestro forward chaining. Hagamos la primera pasada, vamos. Hagamos la primera pasada. ¿Qué pasaría ahí? Primera pasada. L1 no dispara. ¿Está bien? L2 no dispara. L3 dispara. Sí, ¿no? ¿Jóvenes? Sí. D igual a 0. ¿Sí? Dispara L3. Lo tachamos. Ya. Siguiente. L4 dispara. No. No dispara. L5 dispara. Tampoco. L6 No. dispara. L6. Sí. Sí. L6 dispara con E igual a 0. Esto lo disparó L0. ¿Ok? L6 dispara. Ok. Ahora, como la base de hechos creció, ¿qué pasó? Hay que hacer otra pasada. Ahí se ha pasado. Pero fíjense una cosita. Partimos de este, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿quiénes tenemos unificados? D y E. ¿Lo ven? ¿Los perdí? Sí. ¿Los perdí? Entonces, se puede ver como que él avanzó un nivel. Siguiente. Entonces, como la base de hechos creció, ya sabemos, hacemos otra pasada. R1 dispara. Sí. Sí. Este igual a 0. Ok, se tacha, ¿no? Ahí no se tacha. Luego, R2 dispara. Sí, ¿no? No. E igual a 0. ¿O no? E igual a 0, entonces E igual a 0. ¿Sí? Dispara. Ya que está el caso. Ahí está.
Disparas, parece un 6, ¿no? E igual a 0. Si E igual a 0 es igual a 0, etcétera. Entonces, si sigo lo demás, no dispara. Entonces, aguantamos. Acabó la pasada y ahora ya tengo estos valores de acá, ¿no? ¿Oye? El forward chaining parte de los hechos para llegar a la conclusión. Es verdad, joven, es cierto. Es cierto. Realizó 2 pasadas y ya lo tenía unificado FG. Hagan cuenta que sean metas, que sean objetivos. ¿Mm? Pero necesitó 2 pasadas para llegar hasta la meta. ¿Se entendió? ¿Joven? No tanto. Sí, ¿Sí? ¿Se entendió? sí. Entonces, esta partecita es cierto, ¿no? Es cierto. Parte de la conclusión, parte de los hechos para llegar. Entonces, cada pasada que hace el forward chain, en cada pasada avanza un nivel, como mínimo, digamos, ¿no? Entonces, en cada pasada, él va avanzando un nivel, si es que hay disparo, ¿no? Si no hay disparo, se finaliza todo. Entonces, si hay disparo, él podía ir un nivel, y ustedes lo están viendo, de A generamos B, de C generamos D en la primera pasada. En la siguiente pasada, de D generamos F y de E generamos F. Entonces, en la respuesta, ¿cuál sería? Y luego lo escribimos lo que acabamos de hablar. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué? Si el grafo Pero, tiene n niveles, sí, ¿me escuchan? ingeniero, una pregunta, pero para que avance, digamos, por nivel, como dice, Uh-huh. las reglas pues tienen que estar relacionadas Acomodadas, digamos. ideológicamente. Claro, tienen que estar Ah, acomodadas para que funcione eso, digamos, ¿no? Y justo la base de hecho también es que la hemos trabajado para que ocurra eso. No siempre vamos a poder eso. No siempre vamos a poder hacer eso. No siempre vamos a poder hacer eso. Pero pero este eso sería sería el lo peor. ideal. No sería lo ideal, no sería para nada lo ideal. Solamente que no lo sabemos. Al momento, el nivel de conocimiento, en base a una técnica, en la siguiente unidad, él utiliza más o menos un grafo de dependencia, ¿no? Una especie de grafo de dependencia. Pero en esa técnica él no tiene por qué decir el orden de las reglas, ¿no? A menos que sea un sistema exacto probabilístico, ¿no? Él no sabemos. Esto es una suerte. ¿Cuál sería como máximo el peor de los casos que le puede pasar al forward chaining? Realizar la cantidad máxima de pasadas, digamos, no posible. Entonces, esta sería la respuesta, ¿no? Si el grafo tiene n niveles, en nuestro ejemplo, ¿cuántos niveles tiene nuestro grafo? ¿Jóvenes? 3 niveles. 3 niveles, ¿no? ¿Lo ven? Los 3 niveles, ¿no? 1, 2, 3. ABC, primer nivel, DE, segundo nivel, FG, el tercer nivel. Si el grafo tiene niveles, el FWC, realizará como máximo, ¿no? N máximo, realizará como máximo N menos 1 pasadas. ¿Se entendió? ¿Joven? Ahí tenemos una respuesta algebraica, ¿no? Si tiene 6 niveles, realizará como máximo 5 pasadas. Eso 5 solo pasadas. pasaría si están las reglas ordenadas estratégicamente, ¿verdad? Claro, están ordenadas de esa forma. Pero jóvenes, esto no falla. Ahorita voy a cambiar el grafo, Voy a cambiar el grafo y van a ver que esto no cambia. Parte de los hechos para llegar a la conclusión es cierto, jóvenes, es cierto. ¿Mm? Es completamente cierto. Pero cambiémoslo, de repente dice, bueno, profe, pero usted pues lo acomodó. Claro, yo lo hice con maldad, quería que este trabajador trabaje lo máximo posible. Es un vago, yo quiero que trabaje lo máximo posible, pero se la acomodé las reglas y le puse una base hecho para que él vaya de nivel por nivel. Pero lo máximo que lo puedo explotar al forward chaining son n-1 pasadas, ¿no? Donde n es la cantidad de niveles de grafo. ¿Ok? Hagan de cuenta que lo hice intencional, con maldad, para que este trabajador trabaje lo máximo posible. Muy bien, pero ¿qué pasa si? Pero profe, entonces no, son burreras, entonces ¿qué pasa si el grafo es diferente?
igual, va de la conclusión, va de la hecho para allá la conclusión. Metemos nosotros, ¿sí? No lo vamos a hablar. Tengo A, B, C. Entonces el movimiento, jóvenes, que hace en la unificación de las variables son exactamente los mismos. A, B, C, X, T, la meta natural o objetiva también. Ok. Lo mismo, ¿no? Si A igual a 0, entonces C igual a 0. Pero digamos lo tengo así, ¿no? Aquí voy a hacer una sola pasada, ¿no? Entonces, C igual a 0. Lo mismo, ¿no? Si B igual a 0, entonces C igual a 0. Recuerden que estoy reconstruyendo, no se puede, ¿no? Entonces me estoy construyendo una base de conocimiento ficticia que tenga la misma que me genere este grafo dependiente. Porque esta base de conocimiento me la estoy inventando para que me genere este grafo, por las personas que no vieron esta conversión, ¿no? Si un poquito tal era la no. Entonces, si C igual a 0, entonces M igual a 0. ¿Sí? Esta es la regla 1, regla 2, regla 3. ¿Sí? Ok. Base de hecho. ¿Cuál le pondrían ustedes? Está regalando, ¿no? ¿Cuál sería? A igual a 0. Por ejemplo, A igual a 0 con S es suficiente. Entonces, él va a realizar una pasada. Pero fíjense, jóvenes, fíjense. Ajá. A igual a 0. ¿Está bien? Es lo único unificado que tengo. Esta regla, ¿qué hace? Dispara y ¿qué hace? Dispara 0. ¿Mm? C igual a igual 0. a 0. C igual a 0, por maldita. C igual a 0. ¿Sí? Mil disculpas, me chipé. C igual a 0. Disparó la regla. Regla 2. Si B igual a 0, no. Siguiente. Si C igual a 0, es igual a 0. Entonces, jóvenes, si ustedes ven cómo puse los puntitos, fui caminando de los hechos a la conclusión. ¿Eh? Él hizo lo mínimo, que es una sola pasada. O sea, pagan también las reglas que los valores que le dimos a la base de hechos, hizo que encontremos la meta en la primera pasada. ¿Eh? Que es lo mínimo que hace un forward string. Hola, hola. Pregunte, no hay problema, no me molesta. Una pregunta. Sí, sí. No me acuerdo bien, la verdad, pero cuando hacemos la conversión de grafo a las reglas, sí o sí tenemos que escribir todas las reglas, ¿verdad? O sea, todas las variables que son dependientes de su antecesor, algo así. O sea, esta O sea, regla. que no, por ejemplo, la regla 2, Ajá. B No lo usé. define a C, ¿verdad? O Ajá. determina. No lo sé, no lo Determina. usé. Sí o sí lo Ajá. escribimos, Si usted quiere, pero no necesitamos darle valores para que dispare, ¿verdad? claro, no. Lo que pasa es que lo que pasa, jóvenes, lo que pasa es que el cliente no está obligado a darle valores a todos los hechos. Si él quiere, si el cliente quiere, no le da valores a ninguno de los hechos, por ejemplo. Si él quiere. Claro, pero en nuestra base de hechos debería estar la regla 2, ¿verdad? En nuestra base de conocimiento, sí, si usted quiere. Recuerde que este es una base de conocimiento ficticia para que usted pruebe. Y le sugiero que siempre la ponga, ¿no? Siempre la ponga aunque no la use. Aunque no la use. Esto es algo borrador, es una base de conocimiento borrador para que practiquemos, para que veamos cómo está todo esto. ¿Qué le parece? ¿Complicado? ¿Fácil? ¿Difícil? Parece fácil. Sí, fácil, ¿no? Fácil. Entonces, Si quisiera ser más pomposo en la definición, digamos, de las pasadas, podría decir, por ejemplo, no sé, la profundidad del grafo menos 1, o algo así. claro, si quería, sí, defina primero profundidad, si no, defina profundidad Bueno. sería eso mismo, ¿no? Profundidad menos 1. Sí, lo que pasa es que un grafo no tiene, digamos,
es el dibujo libre, digamos, ¿no? Es el dibujo libre. Pero nosotros estamos dibujando, lo estamos dibujando así, ¿no? En una forma diferente, ¿no? Por ahora, sí. Pasa el tiempo, ya está en 1 minuto y medio. Caramba, otra vez. ¿Ves? Seguimos con esta incomodidad. Ok, jóvenes, entonces nos retiramos mejor ahorita para que no nos corten en media explicación. Cortamos entonces. 3, 2, 1, 0. Ok, vamos a volver a... Ahora, ¿qué pasa con el backward chaining, digamos? ¿Qué pasa ahora qué pasa con este backward chaining? Bueno, ahorita lo explicamos. El backward chaining en realidad se mide por la cantidad de asignaciones que se le hace a OC, a la variable OC, ¿no? La variable objetivo en curso o current object, dice, ¿no? Objetivo en curso, su objetivo, su meta, lo que quieran. La variable OC. Vamos a definir el backward chaining, digamos, una definición muy elegante basada en el grafo. Dice, FWS parte de los hechos para llegar a la conclusión. Ahora, jóvenes, el backward chaining va a partir de la conclusión y va a llegar a los hechos. Es un regresivo, o sea, retrocede en el grafo, ¿no? Backtrack, ¿no? Retrocede en el grafo. Retrocede en el grafo. Muy bien. Entonces, lo escribimos. Entonces, en el backward chaining, en el BWS, en el backward chaining, ¿cómo explicarlo? Su rendimiento se mide por ciclo, pero en realidad en cada ciclo o se puede o no cambiar de valor. Se mide por la cantidad de asignaciones, que tiene la OC, ¿no? Esa OC. Recuerden que tenemos dos elementos básicos en el backward chaining. Dos. Tenemos el OC y la pila, ¿no? Esos son sus dos elementos básicos, ¿no? Con la pila le permite hacer backtrack, ¿no? Bueno, entonces en Wikipedia, en los libros Overview dice esto, ¿no? No están mintiendo, ¿no? WS dice, es un entrenamiento regresivo, ¿no? O sea, va hacia atrás, ¿no? O sea, encadena hacia atrás. O sea, él dice lo siguiente, ¿no? Parte de la conclusión, para llegar a los hechos, ¿no? Para llegar a los hechos. Pueden buscarlo si quieren ahorita en Internet, no es una brecha de Internet, ¿no? Nosotros ya sabemos perfectamente que se refiere a los nativos, ¿no? Ok,
mucha gente solo le llama hechos o facts, ¿no? En inglés, facts, ¿no? Es para llegar a los hechos nativos. Esto, jóvenes, es cierto, es perfectamente cierto. Y vamos a ver que de aquí ya podemos tener un backward chaining mucho más inteligente, entendiéndolo. Ya tenemos un backward chaining inteligente, que si fácil selección del profesor da pena, digamos, ¿no? Pero ya, digamos, funciona. Pero podemos hacer inclusive un backward chaining más inteligente que solo pregunte por los hechos que necesita. ¿Sí? Ya lo vamos a ver que de aquí vamos a aprender a hacer esto. ¿Ok? Veamos un ejercicio, ¿eh? Dado el grafo, dado el grafo, ¿sí? Dado el grafo aquí, no quiero hacerlo tan largo. Muy acomodadito todo eso, ¿no? Pero vamos a ver aquí. No necesito esta base de conocimiento auxiliar, ¿sí? Solamente necesito recuperar, necesito mostrar cómo, ahí me la pongo como meta, porque el backward chaining no funciona sin meta. Entonces, quiero mostrarles cuántas asignaciones a OC como mínimo, cuántas asignaciones a OC, vamos primero como máximo, ¿sí? Como máximo, cuántas asignaciones a OC como máximo se van a efectuar, ¿sí? No se miden círculos ni en pasadas, digamos, sino las asignaciones de OC. Porque cada asignación a OC hace que se busque una submeta, ¿no? ¿Verdad? Yo le decía en broma, ¿se acuerdan cuando puse ese ejemplo idiota del gatito que buscaba, no sé qué, quería comer pescado, ese idiota que puso el profe? Él se levantaba cada día y llamaba a la fase de selección y decía OC igual a pelota y pescado a la pila, ¿no? Pero no esas marcanas que espera hasta luego. Esas cosas, en eso se mide. ¿Cuántas veces el tipo tiene que cambiar el valor de OC, ¿no? Cambiar la submeta. Entonces, comencemos por lo peor. Así aprendemos cómo funciona el grafo, cómo se mueve el grafo con el backward chaining. Entonces, ¿cuántas asignaciones a OC? ¿Cuántas asignaciones a OC hará como máximo? Aquí no hay fórmula, una depende de la base de conocimiento, o sea, depende del grafo de dependencia. En el forward chaining, no importa el grafo que nos den, mínimo una pasada, máximo n-1 pasada, donde n es la cantidad de nivel. O sea, en forward chaining tenemos algebraicamente, tenemos un copiecito, digamos, ¿no? Tenemos una formulita para saber mínimo y máximo. Acá no, acá depende del grafo. Ahora, por favor, no se me vayan a perder aquí. No se me vayan a perder. Respuesta. Hay que ser malo, queremos que este backward chaining trabaje lo máximo posible. Con maldad queremos hacerlo. Entonces, le ponemos una base de hechos vacía. Le ponemos una base de hechos vacía. Quedamos mal. Sabemos que ninguna regla le va a disparar, pero, ¿o no? ¿Se entiende bien? ¿Los perdí? ¿Jóvenes? ¿Se entendió bien? Hola, ¿me escuchan? No va a disparar porque no hay hechos, ¿no? Claro, nadie va a disparar, pues, ¿no? Nadie va a disparar porque no hay ninguna... al poner la base hecho vacío, ¿quién va a disparar? Pues? Nadie. Si yo quiero una regla, disparame, me dicen, dame tal cosa, me dicen. Y mi bolsillo, mi base hecho está vacía, pues ¿qué le voy a ofrecer a la regla? Ninguna regla me va a disparar, pues obviamente. Muy bien, entonces comencemos. Miren, van a ver cómo se mueve parte de el valor de OC, ¿no? El valor de OC parte de la meta y llega a los hechos, bueno, es verdad, es cierto.
Entonces, lo vemos. Muy bien. Comencemos entonces. Comencemos acá. Entonces, hagamos OC igual a M, ¿sí? Voy a hacer unos puntitos aquí. Ya van a ver cómo se mueve. Después lo practicamos con otro grafo. OC igual a M. ¿Sí? No le va a disparar, pues obviamente. Para empezar, nadie le va a poder disparar porque estos no son hechos. ¿Sí? Por ejemplo, si la base hecho fuese no vacía, solamente tendríamos esta regla que le podría disparar. Si A, entonces C. Esta sería la única regla que podría disparar. Entonces no hay. Entonces, ¿qué hace él? Viene hacia acá. ¿Sí? Viene hacia acá. Va OC igual a C. ¿Sí? Él viene acá. Entonces, fácil. Vean que sencillo. ¿Sí? Se llama un recorrido en profundidad, ¿no? Un recorrido en profundidad. Si quieren DFS, si quieren. O si quieren preorden, ¿no? Como quieran verlo si fuese un árbol. Vamos acá entonces. Vamos aquí. Va acá y ahí se da cuenta que no puede, nadie le puede disparar a la base que está vacía. Nadie le puede disparar un hecho nativo, pero nadie. Quiero cambiar el tema, ¿no? En una ocasión que me tocó enseñar esto, había bloqueo en la ciudad. No sé qué bloqueo, el problema era político, no sé qué era, pero ustedes saben que estamos acostumbrados a bloquear aquí todo. Nos miran feo y bloqueamos, así que, ¿por qué nos miró feo? Vamos a bloquear. Muy bien. Supónganse, jóvenes, que ustedes están aquí y quieren salirse del grafo. ¿Sí? Quieren salirse del grafo. ¿Ok? Entonces, comienzan en M y van yendo, digamos. Manejo hasta acá, sigo, ¿no? Ah, qué belleza, está todo bien. Déjenme mostrar. Entonces, yo voy poniendo una X, digamos, lo que he visitado, ya un puntito, ¿no? Lo que he visitado. Puntito, parto de acá, me voy aquí. Aquí tengo dos caminos, este o este. O sea, tengo, puedo irme por aquí o puedo irme por allá. Me voy acá. Ah, escucha, no puedo salir precipicio de acá. ¿Qué hago? Ustedes están conduciendo, ¿qué hacen? ¿Jóvenes? Me vuelvo a hacer. Me vuelvo a hacer, ¿no? Me vuelvo a hacer y miro para acá. Ah, no, por acá no, porque ya fui. Digamos que vuelvo y yo no tengo memoria, soy como yo, así lento. Vuelvo a hacer y miro los dos caminos, ¿no? Muero el camino para acá y aquí digamos, no sé cómo lo sé, pero ya sé que veo un puntito ahí en la ciudad. Ah, ya lo visité. Entonces, ¿qué me toca hacer? ¿Por dónde me voy? Por B. Intento con B, ¿no? Intento con B. Aquí el precipicio, no puedo, ¿qué hago? Retrocedo, me voy a C. ¿Sí? Entonces retrocedo, voy a C y miro los caminos otra vez. Yo me olvidé que ya voy por ahí. Pero miro y están marcados. O sea, ya visité estos caminos. ¿Lo ves? Ya está con puntito. Entonces no sigo por allá. ¿Qué hago? ¿Jóvenes? El backtrack, ¿no? Retrocedo. ¿Ah? Retrocedo. A retroceder no me importa si está marcado o no, sino que cuando ya yo quiero, aquí retroceder estoy diciendo en cuanto a fecha, así ustedes me están entendiendo, ¿no? Nuevamente voy acá a C, después voy a retrocedo. Cuando retrocedo no me interesa si está marcado, pero le doy de retro y miro, para acá no me sirve, voy hasta acá, y digo, no puedo salir de un retrocedo. Ahí dice, ya está marcado. Ni modo, retrocedo. ¿No? Retrocedo acá. Llego a M y ¿qué hago? Después de retro, de backtrack. ¿Sí? ¿Y qué hago ahí? Miro, ¿no? Aquí, no, ya visité C. Entonces me voy por donde puedo. ¿A dónde me voy? A D. ¿Se perdieron? ¿Jóvenes? ¿Por ahora? Sí, entiendo. Oye, vamos a hacer otro rato, no se preocupen. Voy a leer. Ahí en D llego y digo, ¿por dónde voy? Miro. Ahí hay un principio que sí, claro, no me voy para allá. En programación se ve que D está marcado. La variable D está marcada. Oye, voy ahí, no, entonces me voy recto para acá, ¿qué hago? Me voy acá, precipicio, me caigo, ¿qué hago? Vuelvo, llego a D, miro acá, miro allá, digo, ya está todo bloqueado, ya digo por acá y no puedo pasar. Ni modo, backtrack. Llego a Santa Cruz, me fijo,
¿Y qué veo ahí? Todo lo que ¿Puedo hay. salir? Ya no puedo salir. La meta M no se pudo unificar. La meta M no se pudo unificar. Contamos los puntitos, jóvenes, y esa es la respuesta a la pregunta. ¿Sí? ¿Cuántos puntitos hay? 6, 10, ¿verdad? ¿Ya? 11. ¿11? Bueno, por ahí simplemente contando los puntitos, ¿no? Contamos los puntitos y esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, contamos los puntitos. Contamos los puntitos. Respuesta, serán 6. ¿Serán cuántos? 6, 7, 8, 9, 11. Serán 11 asignaciones a OC. 11 asignaciones a OC. ¿Cómo explicarle? No se confundan, ¿vale? No confundan los ciclos con las asignaciones a OC. ¿Por qué? Porque no siempre la cantidad de ciclos es igual a la asignación de OC. Recuerden que hay situaciones cuando se marca la regla en las cuales se pierde un ciclo, pero OC no se mueve. Entonces no tomen, a veces es fácil sacar la conclusión de decir que la cantidad de asignaciones a OC es la cantidad de ciclos del while. Nunca se mide por ciclos, por si acaso. Solo se mide por asignaciones a OC. O sea, las veces que se tiene que ir a buscar una nueva, unificar una submeta. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahora, antes de practicar, ¿cuántas asignaciones como máximo? Como mínimo, perdón, disculpen. Mínimo sería 1. No, imposible. Imposible. Entonces, La ve. cantidad. Y si la primera asignación de la serían dos, ¿no? meta, Es el camino más corto, pero no se hace en forma genérica, no se hace dependiendo dependiendo de la base de conocimiento, ¿no? No hay una formulita, ¿no? Pero, a ver, ¿cuántas como mínimo? En este caso serían 2, ¿puede ser? No, ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, ustedes busquen el camino más corto, ¿no? Desgraciadamente todos los caminos son de 2 niveles, ¿no? 1, 2, ¿no? 1, 2, son de 2 niveles. Pero hay que tomar en cuenta que la variable ya está modificada. Esperemos un ratito. Espérenme, lo vamos a hacer juntos. Esto. B por acá. B por acá. B por acá. Copiar nomás el grafo, alguna cosa. Ok, yo, ¿qué haría? Pondría, ¿se acuerdan, no? If A igual a 0, entonces C igual a 0. Si C igual a 0, entonces N igual a 0. ¿Qué base de hecho pondrían ustedes? Creo que estamos aquí. ¿Qué base de hecho pondrían ustedes? Si ponemos la que usted dijo, sería por una pasada. En el favor de sería una sola pasada, ¿no? Una sola pasada. A ver. La misma regla. If A igual a 0, then C igual a 0. If C igual a 0, then N igual a 0. Lo que pasa es que el grafo tiene 12, en todos los lados tiene dos aristas para pasarlo, ¿eh? Por eso es que tiene No dos sería aristas 4. para No llegar sería a 4 veces, sería creo lo mínimo. A ver, hagámoslo. Si A igual a 0, entonces al empezar quiere decir que esta variable
esta variable ya tiene valores, entonces la tachamos, ya está camino bloqueado, ¿sí? Entonces vamos a ver, fíjense, no se me pierdan por favor, aquí, m, ¿no? O C igual a m, fíjense, jóvenes, es imposible que esta regla if C igual a 0 en den n igual a 0 me dispare. ¿Por qué? Porque C no está unificada, jóvenes. C no está unificado. Tenemos que llegar a tocar los hechos, una regla que tenga hecho. Entonces, muy bien, sigamos. ¿Qué hacemos? ¿A dónde me voy? ¿Se perdieron? ¿Así? ¿Así? A C. Me voy a C, ¿no? ¿Verdad? Si quieren ustedes seguir el algoritmo, ya está bien, pues se van a chipar. Entonces, como no dispara, ¿qué hago? En la pila, yo C igual a la variable que está en la premisa. Ya, no importa, sigamos. Ahora, ¿ahí qué hago? Ahí ya tengo, if A igual a 0, entonces C igual a 0. Como dispara, ¿qué pasa? Los perdí. ¿Cómo le ponemos que dispare? Le ponemos un bien acá. A ver. O sea que ya está unificado, a eso me refiero. Voy a C, ¿no, verdad? Estoy OC igual a C. No llego hasta allá, pues bueno, porque ya está bloqueado, ya está con valores eso. Esta regla me dispara C igual a 0. ¿Qué hago? Retrocedo. ¿Significa C? Claro, significa C. Significa C. Entonces, retrocedo. Y ahora, esta regla me dispara. O C igual a M, buscar una regla que dispare. Como C ya está unificada, entonces voy hacia atrás. Entonces, O C igual a M. Buscar una regla R que tenga a M como conclusión, la tengo. Entonces, como C ya está unificada, me dispara M. Respuesta, cuenten los puntitos. Entonces, 3 veces. 3 veces. Esto está 3 veces. 3 veces. Entonces, busqué el menor camino para mí. Como soy pésimo enseñando jóvenes, debería haber hecho un grafo diferente. ¿Sí? Un grafo diferente. Ok. Veamos otro grafo, veamos otro grafo y saquemos, ejercitemos, ¿no? Como mínimo y como máximo, lo mismo, ¿no? La misma pregunta, pero como mínimo y como máximo. Pero jóvenes, fíjense, lo borré de la frase que había acá. El Bauer Chini parte de la conclusión y vea los hechos. Bueno, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. A ver, con este grafo vamos a mentalmente, por favor. M tiene que ser bonito. Esto, no se preocupen, no voy a hacerlo tan pegado. Vamos a ponerle dos hechos motivos. Voy a hacer pedito el grafo para que... Ok, horrible este grafito. A ver, como máximo. Hagan ustedes el favor, en sus casas, copienlo y hagamos el como máximo. ¿Sí? Quiero ver cuánto le dicen y lo hacemos juntos, no se preocupen. Un minutito, vamos. Sé que pueden hacerlo. Como máximo, a ver. Recuerden, entonces, si quiero como máximo, lo quiero fregar a este tipo, ¿no? Entonces le hago hago que trabaje lo máximo posible, le paso una base de hechos vacía. ¿No? Le paso una base de hechos vacía. ¿Cuántas veces? 7. No. 7. Está. Creo que sí. Créame, Alejandro, tengo que sacarlo. Yo no soy tan rápido como usted. Tengo que ponerle los puntitos. Entonces, ¿cómo sería, me ayuda?
Ya lo sacaron uno. A ver, M, ¿no? O No, C igual a está mal, es que me faltó. ¿Está mal? No, pero puede ser, digamos, que lo hayan sacado. A ver, M. Quiero ¿Cuál sería? hacerlo. ¿Ah? Creo que serían 11 igual que el otro. 11. A ver, ¿qué hago? Me voy acá, ¿no? Me voy acá. Sigo. Me voy acá. No hay más que un solo camino. Me voy acá. Como no puedo seguir, ¿qué hago? Se Vuelve. vuelve. Backtrack, retrocedo. Y No hay más. otro punto. Ah, está todo cerrado, retrocedo. No hay dónde ir, retrocedo. Ahora miro, acá no puedo ir porque ya está bloqueado, me voy para acá. Me voy aquí bloqueado. Miro, ¿no? Miro, digo, por aquí no, ya está bloqueado. Voy a precipicio. Entonces, puro de retro me voy a la vez. Ahí miro, no hay por dónde ir. O sea, cuando quiero caminar, digo, está todo bloqueado, retrocedo. Y ahí digo, ¿por dónde voy? No, está todo bloqueado. Ni modo, me quedó nomás M, no se pudo unificar. Cuento los puntitos, sería 3, 5, 7, 9, 10, 11. Respuesta 11. 11 veces. Este como máximo 11 veces. Como máximo 11 veces. Como mínimo. ¿Qué tengo que hacer como mínimo? ¿Qué hago como mínimo? Darle valor a la... Darle valores a un hecho, ¿no? Pero que esté más cerca para que llegue a ese hecho, ¿o no? Sí. No sé. Depende por qué camino me voy también, ¿no? Eso es lo... Pero como dice, como mínimo queremos darle que el tipo tenga tanta suerte, ¿no? Que vaya y unifique ese valor, ¿sí? Entonces, a ver, como mínimo, facilito. Queremos que él, recuerden que aquí, esto está al azar, ¿no? Puede ser que se vaya por acá o se vaya por acá. Pero queremos que sea como mínimo. ¿Qué camino nos lleva? Ya estamos aplicando lo de Wikipedia. ¿Qué camino más corto nos lleva desde la meta hasta un hecho? Por B. Si me voy por acá, largo, ¿no, jóvenes? Bueno, muy largo. Entonces, si quiero llegar a un hecho, tengo dos opciones. Irme por acá o irme por acá. Parto de la meta para llegar a los hechos. ¿Sí? Pero ya estoy con el concepto de que sí, eso pasa, ¿no? El tipo agarra la meta y va hacia los hechos. Muy bien. Digamos, si corre este camino, recuerden que tenemos que ayudarlo a este señor, queremos que él trabaje como líder. Vamos, somos su asesor. Si se va por acá, el pobre tipo trabaja mucho. Si se va por aquí o por acá, ahora sí puede llegar a lo más rápido. Entonces, ¿tenemos la base de hecho, marido? A igual a 0. ¿Qué dice por el camino A? Perfecto. A igual a 0. Vale. Recuerden que está todo orquestado, esto es algo ideal nomás, ¿no? Es algo ideal, como comentamos hace rato, ¿no? Está todo armado para que este backward chaining trabaje lo menos posible, las reglas están acomodadas de tal forma y la base hecho que todo sea lo mínimo posible. Ahí no, M, ¿por dónde me voy? Tiene dos opciones, por acá o por acá. Yo quiero hacerlo trabajar lo menos posible. ¿Por dónde me voy entonces? Por B. Por B. Perdón, disculpe que sea un antididacta, ¿no? Esta A ya está unificada. Llego hasta B, o C igual a B, ¿no, verdad? Y este me dice, yo te puedo disparar, ¿o no? No se me pierdan. Aquí o C es igual a B. C es igual a B. Buscar una regla EB que tenga a B como conclusión. Y este acá me dice, yo soy la regla que lo estás buscando, viejo. Si A igual a 0, entonces B igual a 0. ¿No es? Si A igual a 0, entonces B igual a 0. O C igual a B. Buscar una regla EB que tenga a B como conclusión. Él me dice, yo, me dice esta regla.
Pagame pues entonces, ¿no? ¿Ok? Yo tengo base de esto A. Y A igual a 0 tiene lo que estoy buscando. ¿Entendió, jóvenes? ¿Qué hago entonces? Unifico. ¿Ahora qué hago? ¿A dónde me voy? Correcto. Ya traigo pues la carga, ¿no? Qué belleza, retrocedo. Aquí está, le digo. AM. Buscar una regla L. Entonces, backtrack. Vale. AM dijo no se igual a M. Buscar una regla L que tenga AM como conclusión. Y me dice, oh, yo me dice, ¿ah? Disparame de igual a 0, te pago. Disculpe, no puse de igual a 0 que nada se cuando disparó la regla. Me dice, sí, te pago. Y unifica. ¿Respuesta? 3 veces. ¿Sí? 1, 2, 3. 3 veces. ¿Ok? Pero buscamos nosotros el camino más corto, ¿no? Después tenemos que acomodar todo, reglas y bases de hechos para que este señor Backward Chaining trabaje lo menos posible con este grafo de dependencia, ¿sí? Con este grafo de dependencia. ¿Se entendió, jóvenes? Hola, hola. Sí. ¿Alguna dudita que tenga? Entonces sería saber acomodar para que sea menos... Perdón. ¿Qué es eso? No le escuché, disculpe. Acomodarlo para que den más veces o menos veces. ¿Para que dé más veces? Sí. Tengo una... ¿O no? Disculpe, tengo un audio, hay un compañero que tiene creo que su micrófono abierto. Ya, me decía Alejandra, por favor, ahora discúlpeme, hágame la pregunta otra vez. Si son martillazos hay por acá. Pero... Hola. Hola, sí, la escucho. No, que sería acomodar la regla de la base de conocimientos para que sean más veces o menos veces. Claro, si le piden la base de conocimiento, ¿no? Si se la piden la base de conocimiento. Normalmente, usted coge en el Backward Chaining, usted coge el camino nomás. Usted coge el camino por donde se va a ir. No necesita ponerle las reglas. Si le piden, no es un trabajo tan complicado tampoco, ¿no? No es un trabajo tan complicado. Lo puede acomodar como usted quiera, ¿no? Usted sigue nomás el camino más corto, ¿no? Dice, asumo que el Backward Chaining se va por acá. Y de modo que alguien acomode las reglas para que esto ocurra, digamos. Estamos favoreciendo, así como funcionario corrupto, digamos, nos han pagado y nosotros se las acomodamos, las reglas y todo, y la base hecho para que él trabaje menos, ¿no? Es una broma, ¿no? Pero así sería. Ok, jóvenes, si no tienen alguna consulta, del problema de la conexión, hemos completado la cuota de hoy. La próxima clase vamos a ver cómo es posible hacer un Backward Chaining que haga consultas al cliente. ¿Sí? El próximo viernes. ¿Alguna consultita que tengan? Jóvenes, pasen buenos días. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Miguel. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, pasen buen día.